Me gustaría que cada uno de los colegas que está aquí también nos ayude y pueda informar a sus otros colegas, porque lo que veo es que hay mucho teléfono malogrado. Por esa razón estoy tratando de bajar y conversar con las personas, ¿okay? Primero, ya saben ustedes que hemos encontrado desafortunadamente ahorita el sector salud en una condición de desorden y una condición crítica. Muchas de las cosas que esperábamos comenzar a hacer las estamos retrasando un poco por el hecho de que primero hay que tratar de cumplir con estas cosas que son urgentes. Hay todo un aspecto que tenía que ver con los compromisos laborales. Habían cosas pendientes, por ejemplo, con las metas, el pago de las metas de 2015, el pago de las metas 2016 que correspondían. Habían problemas con compromisos de nombramientos que no se habían hecho. Y había una serie de cosas así. Pero además encontramos, y ya lo ha dicho inclusive el primer ministro, que las arcas del Estado estaban en déficit. Y así también, lo mismo estaba pasando con el tema del sector salud. Y una hipertrofia, porque mucha gente en el ministerio, que antes eran 2.000 personas en el año 2011, ahora tenemos casi 3.000 personas. Y creo que las mismas cosas comenzamos a verlas también a nivel de las unidades ejecutoras. Entonces, lo que yo les decía es que me gustaría resumir para ustedes esos avances que hemos hecho. Una de las primeras cosas es que lo que vimos, necesitábamos tratar de definir cómo pasar los fondos que se tenían que pasar, que estaban pendientes. Unos primeros fondos pendientes habían sido los 88 millones de soles por pago de CAS, que el SIS tenía para todo el país. Y lo que había resultado es que había una ley que se había dado a comienzo de año, pero que en lugar de hacer el decreto supremo se olvidaron y quedó en la nada. Y la ley que tenía un plazo caducó. Entonces tuvimos que trabajar la ley para llevarla al Congreso, para poder empujarla. Ustedes se imaginarán que eso es todo un trabajote, hasta que salió y pudimos pasar los primeros 88 millones, que los hemos pasado creo que en el mes de agosto o septiembre, finales, comienzo de septiembre, que ha sido la primera plata que hemos podido soltar para el pago de CAS, que estaba pendiente desde enero, 88 millones. Luego comenzamos a ver que también habían otros problemas, ¿no? Habían compromisos. No se había hecho nada acerca de las metas de 2015. Tuvimos que comenzar a trabajar para ver dónde están los resultados, cómo evaluar las listas, etcétera, etcétera. Salieron las metas del año 2015. Pero también, para ponernos al día, teníamos que hacer el decreto supremo de las metas del 2016. Ese decreto supremo ha salido el día de hoy en el peruano. Ya estamos al día. Pero queremos más, queremos armar también ya el documento de las metas de 2017 para que salgan publicados en diciembre y finalmente estemos al día. Con eso, digamos, ya estaríamos ordenados en el tema de metas. La otra cosa que hicimos fue sacar el tema de los contratos que estaban pendientes. Que la proporción de los contratos que tenían que salir este año, no solamente para médicos, sino para todos los profesionales, ya salió. ¿Okay? Pero quedan más cosas pendientes. Y una de las cosas pendientes que quedaba era poder ver qué es lo que estaba pasando en las unidades ejecutoras, o sea, los hospitales, porque definitivamente en los hospitales había un problema serio, ¿okay? Y ahí es que comenzamos a meter desde el mes, o sea, el mes de agosto, equipos del IGES y del Ministerio de Salud para ver qué sucedía. Y ahí nos comenzamos a dar cuenta por qué había desabastecimiento. Habían dos razones de desabastecimiento. Uno es que el Ministerio hizo menos licitaciones, aparte se le quedaron montones de desiertos, pero hizo menos licitaciones de las que debería hacer a nivel central. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Por qué? A mí lo que me dicen es porque el ministro no firmó la resolución, etcétera. Eso lo va a ver la Contraloría, pero no se hizo. Pero de esas pocas licitaciones que se hicieron, cuando se hace una licitación, el hospital, o sea, las licitaciones que son las compras corporativas, las hace el Ministerio de Salud, ¿ok? Pero solamente las hace cuando el hospital le dice: yo tengo esta plata y está comprometida, certificada, ¿ok? Y luego que se hace la licitación, se tiene que hacer un contrato por cada unidad ejecutora. Son 49 contratos. Cada hospital firma su contrato. Y luego que firma su contrato, hay un cronograma para las entregas. Pero para que se hagan las entregas, se tiene que hacer una orden de compra. El hospital hace una orden de compra, paga y el proveedor le hace la entrega. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y comenzamos a encontrar. Habían hospitales que no habían firmado sus contratos. ¿Y por qué no lo has firmado? Es que no tengo plata. ¿Pero cómo no tienes plata? Si ya habías comprometido, ya me la gasté. Habían otros que no habían hecho ninguna orden o pocas órdenes de compra. ¿Por qué no las has hecho? Porque me gasté la plata.
Entonces, ahí hay una responsabilidad que sí la estamos llevando a la Contraloría, de aquellos directores que hicieron eso, porque se desabastecieron por usar la plata y por hacer, si ya tenían la licitación, o sea, ya los insumos están, y por eso se han desabastecido. Primer gran problema. Pero después vimos que habían otros problemas en los hospitales. Habían gastos excesivos, platas que se habían ido de un lado para otro, etcétera. Así que decidimos que además de ese equipo teníamos que fortalecerlo con gente del MEF. Y hemos estado trabajando codo a codo al MEF. He sacado gente del MEF para que se metan a los hospitales con la gente de IGES. Y ahí comenzamos a encontrar una serie de distorsiones. Y les cuento que antes, inclusive del morenazo lo que vimos, por ejemplo, en el caso del Hospital Loaiza, que ya se los conté a algunos, es que comparando cuánto habían sido las transferencias del CIS, en el Hospital Loaiza las transferencias del CIS habían comenzado a aumentar, así, ¿ok? Pero la producción se había mantenido así. Mientras que los otros hospitales, las transferencias del CIS estaban iguales, no habían aumentado, pero la producción había aumentado. Entonces, lo que había pasado en otros hospitales, se me habían empobrecido, porque trabajaban más, pero el CIS les pagaba menos. Pero ¿qué pasaba en el Loaiza? Y justo ahí nos agarra todo este tema de las transferencias que se habían estado haciendo. ¿Okay? Ahora, pero además de eso comenzamos a ver, como les había dicho, que había hospitales que gastan en lavandería 6 millones por mes, con un número de camas mucho menor incluso al de Loaiza, y una discrecionalidad en el gasto en todos ellos. En vista de este grave problema económico y del grave problema de abastecimiento, es que con toda la información, porque teníamos información inclusive así puntual, pedimos a los hospitales que se formaran los comités farmacológicos y que nos dijeran cuáles eran los insumos y todos los medicamentos críticos para poder lanzar un pedido de emergencia, una declaratoria de emergencia, para poder hacer las compras por emergencia y para poder redistribuir los presupuestos. Pero ahí también fue que encontramos que había un desorden impresionante en el tema de contrataciones. ¿Qué es lo que pasaba? Efectivamente, todos los hospitales tienen un sobrestock de administrativos. No va a haber sobrestock de administrativos, porque también hemos encontrado, ojo, hemos hecho hasta evaluación de los almacenes y hemos encontrado que no hay medicamentos e insumos básicos, pero en muchos hospitales hemos encontrado sobrestocks de medicamentos que incluso no se usan y están por vencerse y que no correspondían a hospitales. Hemos encontrado, por ejemplo, en el Hospital del Niño, medicamentos oftalmológicos que son puramente de uso de adultos. Y así cosas de ese tipo, que podría seguirle listando. Todo eso documentado. Entonces, en este desorden remunerativo lo que encontramos es que habían CAS, habían los CAS ilegales. ¿Saben cuáles son los CAS ilegales, no es cierto? ¿Sabían esa categoría o no? Han hecho todo el proceso como que fuera un contrato, pero nunca le pidieron ni permiso al MEF, ni lo inscribieron en el MEF, porque nunca se certificó la plata. De tal manera que el MEF no tiene la menor idea de estas personas, y por eso tampoco les da el presupuesto. ¿Ok? Y en Lima, solamente en Lima, los CAS ilegales representan el 30% de la fuerza laboral. 30%, y ya lo tengo determinado. ¿Ok? Entonces, estas son personas que han hecho todo el proceso, pero nunca se certificó su plata, nunca entraron a la base de datos que se llama la IRS, que es la única base de datos que funcione. La base de datos del Ministerio no la reconoce el MEF. La base de datos del Ministerio está ahí, pero la gente que está ahí no le dan presupuesto. La base, ¿por qué? Porque el MEF es el que certifica el presupuesto. Les digo la verdad, yo digo la verdad y les digo las cosas honestas. ¿Por qué se permitió lo otro? No tengo la menor idea, pero no se debió haber hecho. Y por esa razón es que cuando venía la plata del CIS tampoco les permitía pagarles. Algunos avisados pagaban y otros decían no puedo pagar, a pesar de tener la plata, porque el problema era que no eran legales. Pero además apareció una tercera categoría, los CAS nivelación. ¿Okay? ¿Qué significa? Gente que tenía CAS, pero como, no sé, por gremios o por qué será, decidieron que se les subía el sueldo. Y se les subía el sueldo haciéndole otro CAS, ¿ok? Y pagándole por cheque. O sea, doble percepción. En la misma institución, ¿no? Porque aparte hay doble percepción de diferentes instituciones, ¿ok? Y aparte los terceros, y los terceros individuales, los terceros grupales, los terceros individuales con órdenes,
los terceros grupales con órdenes y los terceros individuales y grupales sin órdenes. Eso es lo que hemos encontrado, un desastre. ¿Okay? Obviamente esto, yo me he sentado con el presidente, con el premier y con el ministro del MED, y los tres hicieron flop como Condorito. Flop. Pero ¿cómo? Nadie sabe esto. Y le digo, bueno, yo, que soy investigadora, yo me remito a los datos. Se investiga, se tienen los datos, y aquí el asunto es que hay que hacer algo. Porque además, el punto es que los dejaron con presupuesto solamente para pagarles hasta junio. Y eso es todo lo que les dejaron. O sea, nos dejaron a nosotros la gran papa caliente de pago hasta junio. Entonces, nosotros estamos validando ahorita, justamente, ya todos están, o sea, todo el mundo está en la misma lógica de que hay que hacer los pagos. Hay que formalizar a los CAS informales, y el MED va a abrir su sistema. Pero no solamente esto, la declaratoria nos ha permitido, uno, estamos haciendo las licitaciones y progresivamente estamos llenando sus almacenes. Se ha dado por si acaso, o sea, se están llenando y se están dando, pero nos encontramos con situaciones, y también lo voy a contar porque estas cuestiones me revientan, que me parecen impresionantes. Como parte de una licitación, se supone que uno invita a los usuarios para que den sus opiniones. Entonces, se invitaron a unas enfermeras, no sé cuál es el proceso, pero se invitan a unas enfermeras al Hospital del Niño. Las enfermeras del Hospital del Niño reciben a los 6 proveedores de gasas y dicen que ninguna de las gasas sirve. Yo no sé qué características, perdónenme, tiene una gasa como para que no sirva, pero eso no fue lo peor. También teníamos ropa de sala y descartaron la ropa de sala porque no les gustaba el color. Entonces, lo que les estoy diciendo es que aquí hay muchas cosas. Lo que hemos hecho ahora es que vamos a poner una cámara, va a estar la OSI, ¿okay?, para poder ver estos procesos, porque no podemos estar jugando a estas situaciones que retrasan nuestro trabajo, el trabajo de ustedes y la atención de los pacientes. Entonces yo me he puesto así muy firme. Pero además, en todo el ordenamiento de los hospitales hemos logrado liberar 85 millones de soles, solamente en los hospitales de Lima. ¿Okay? Buscando y mirando qué cosas ya no se van a hacer, gastos absurdos. Había hospitales que tenían gastos, y este es un hospital de esos, que tenían gastos de más o menos 40.000 soles por publicidad mensualmente. ¿Qué publicidad hacen acá en el Loaiza? No sé. Y así, sacando puchitos, se han liberado 85 millones de soles. De esos 85 millones de soles, lo que le hemos pedido, o sea, es plata que ustedes la tienen en los hospitales, las tienen. Y lo que hemos dado las indicaciones a las directivas, a los directores de los hospitales, para que comiencen a hacer los pagos en prioridades. ¿Okay? Uno es sacar las órdenes de compra. O sea, ya, porque eso simplemente saca la orden de compra, paga, el proveedor está esperando en que te traigan. Y si el proveedor no cumple con traer o trae otra cosa, por favor, directamente a la ministra, pónganmelo ahí, porque yo estoy a punto de sacar, vamos a ver, no sé cómo, yo estoy diciendo muerte civil a los proveedores que no cumplen. O sea, deberíamos hacer una cosa así, porque nos están tratando de hacer el avión. También me ha pasado que llega un proveedor y trae una cosa que no corresponde. Ay, me equivoqué, ¿cómo? Y eso nos retrasa el tiempo. Entonces, o que no cumplan, nosotros pagamos las órdenes y ellos tienen que traer. Y no debe haber ningún tipo de negociación con los logísticos. Tampoco pueden haber ese tema de los diezmos famosos, que también ya no se imaginan la cantidad. Tengo 1.300 correos todos los días entre quejas y denuncias. Y muchas denuncias, todas las denuncias, hay muchas que son comunes, las juntamos, las estamos pasando a la Contraloría. Porque hay todo ese tipo de cosas. No podemos seguir así en salud, señores. ¿Okay? Entonces, primera prioridad, pago de estas órdenes de compra. Segunda prioridad, y digo segunda, pero no es que sea segunda, sino que es lo que tenemos que hacer, es el pago de todos los pendientes de sueldos. Y se van a pagar los CAS, que son ilegales, pero también ya el MEF está abriendo para tener un proceso de formalización, o sea, que entren ya a la base de datos. También se van a pagar a los terceros. Y todo esto, les digo, el proceso ya está dándose, la plata ya la tienen. Y lo que estamos, quiero darle mi apoyo aquí a la directora, porque también esto estamos viendo cómo se formaliza, entre comillas, a nivel de MEF, porque los terceros son ilegales. ¿Okay? Pero como una excepcionalidad, porque la gente que trabajó tiene que ser pagada, no puede haber ese abuso. Y vamos a tener que hacer un sinceramiento de cómo trabajamos en salud.
Y en eso estamos. Tengo un grupo de economistas ayudándome a ver gasto corriente real, sincerado, qué necesitamos. Y también tengo otro grupo, porque estamos trabajando todo el tema del sistema de la escala salarial. Y no solamente para los médicos, sino para todo el personal. ¿Okay? Son 17 categorías. Porque también, ahora recién estoy terminando de recoger toda la información que me permite tener el sustento. O sea, el MEC decía, pero si yo pago así, con las escalas salariales voy a pagar así. Perdóname, tú crees que pagas así, pero estás pagando así. Porque estamos encontrando en terceros una serie de arbitrariedades, gente que trabaja 15 días, 10 días, gente que gana 22.500 como terceros, que gana en diferentes lugares, y no necesariamente eso está mejorando nuestro sistema de salud. Está causando más desasosiego, más desmotivación, y realmente no nos está mejorando. El tema de los bonos también se están evaluando, porque los bonos se han convertido en temas de bonos de incentivos perversos. Una de las razones por las cuales el hospital y los hospitales están atorados es porque si ustedes bajan a las costas, por ejemplo, o los centros de salud que antes respondían y resolvían problemas, ahora están vacíos. Y están vacíos porque no hay medicamentos. Y no hay medicamentos no solamente por el desabastecimiento, sino porque se dieron ciertas normas que decían, por ejemplo, ¿no? Los antihipertensivos no pueden darse en centro de salud. O antidepresivos no pueden darse en centro de salud. O cosas como esas. Entonces, ¿qué significa? Que lo que antes se atendía, todo tiene que venir acá. Y además, como a la gente le cuesta trabajo venir acá, se demoran las citas, y para cuando las vemos en los hospitales, están complicados y con problemas. Y los profesionales que antes trabajaban allá, ya no quieren trabajar allá porque los bonos se los dan acá, por guardias o por otros. Ya no tenemos ni siquiera bonos. La gente que hacía coordinación de tuberculosis, de vacunaciones, etcétera, no recibe un centavo. Y por eso también todas esas estrategias se han debilitado. Entonces, toda esa mirada ahorita de la escala salarial la estamos revisando, porque con los famosos decretos legislativos cometieron errores y comenzaron a hacer una serie de parches que comenzaron a complicar las cosas más. Y nuestro compromiso es comenzar la implementación ya formal de la escala remunerativa para el mes de marzo, formalmente. Y estamos trabajando con el MEF porque se va a tener que pedir más presupuesto. Pero para pedir más presupuesto de manera responsable tenemos que saber cuánto es. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, completando la información, no solamente a nivel de Lima, que ya la tenemos bastante limpia, todavía siguen saliendo cosas, pero a nivel de regiones el problema es mucho peor. La otra cosa, había quedado como con un compromiso los famosos 300 soles, ¿se acuerdan? Y los 200. No había nada de eso, señores, nada, más que un papel firmado. Hemos tenido que comenzar desde ver cuál era el sustento legal, cómo armarlo, trabajarlo, irlo trabajando. Finalmente mandamos el documento en septiembre al MEF. El MEF le dio vueltas y vueltas y vueltas. Hemos estado en peleas y hemos estado en todo, pero eso de ahí finalmente requiere una ley, ¿ok? Pero la ley, hoy día, el pedido para llevarlo al Congreso está siendo firmado hoy en la noche por el presidente, para los 300 soles. No sé si el Congreso recibe estos papeles los sábados, pero si no lo recibe el sábado, lo recibe el lunes, y ya va a estar en el Congreso, y ustedes lo van a escuchar, porque otra vez comienza ahora mi trabajo con todos los congresistas, incluyendo con la presidenta del Congreso, para que esto salga, porque se tienen que cumplir los compromisos. Entonces el compromiso de los 300 y los 200 soles, finalmente, después de que nos tontearon, ahora sí ya van a estar. Ahora, les digo, yo no pensé que era tan difícil, que la situación estaba tan mala, tan desordenada, y que eran tan difíciles los procesos del Estado. Pero estamos empujando, pateando, pero necesito que todos me ayuden, ¿ok? Y parte de que todos me ayuden es que tenemos que tratar de sacar esa nube negra que en este momento se ve, no en mí, porque yo paso, sino en el sector salud y en todos de cada uno de nosotros como médicos. Desafortunadamente, la prensa busca la noticia mala, ¿no? Y en la noticia mala, ahora el médico es el negociante, el negociado, el que está metido, y es como que todos estuviéramos en la misma brea. Y eso no puede ser, señores. Y yo creo que para poder cambiar eso, tenemos que trabajar todos en conjunto.
Y una de las cosas que estoy pidiendo, y estoy bajando a todo hospital porque creo que es importante que hablemos. O sea, yo siempre voy a ser Pati García, eso de la ministra, no sé qué, yo siempre voy a ser Pati como siempre he sido para los que me conocen. ¿Okay? Y si me metí en esto, es porque en mi corazón de saludista creo que había que hacer algo y me pareció impresionante, jamás estuvo en mis planes que me pudieran dar la oportunidad solamente de hablar con el presidente, ¿no? Y le di todas mis ideas. Nunca pensé que iba a estar en este puesto. Pero es un reto porque hay muchísimo que hacer, pero eso no lo voy a poder hacer sola. Y creo que para sacar esta nube negra en este momento tenemos que comenzar a sacar cosas positivas. Y eso es lo que había hablado con sus representantes del cuerpo médico. O sea, no va a ser fácil porque la prensa busca lo negro, pero tenemos que comenzar a pensar juntos algunas historias de éxito, ¿ok? En las que los pacientes comiencen a volverse los protagonistas, pero detrás esté ahí el médico que ha logrado que un paciente reumático logre su recuperación, que un paciente quemado salga adelante. O sea, esas historias, ¿no? De una paciente que decía, a mí nadie me hacía caso, pero ella está caminando. O sea, yo vi un programa en la BBC de Londres que a mí me impresionó, se me escarapelaba el cuerpo, porque eran esas historias de los héroes de la salud, ¿eh? Se llamaba algo así como Ángeles, nada más. Y contaban las historias. Y las historias eran las historias de los pacientes, pero uno veía detrás al médico, a la enfermera, y uno decía, y cuando yo estaba en el London School en ese momento, y le preguntaba, oye, qué bacán, ¿cómo ha sido esto? Y después me contaron que esto había sido toda una campaña de revalorización del recurso humano. O sea, claro que eso es high level, pero creo que tenemos que comenzar, y esto tenemos que comenzar a trabajarlo juntos. Yo tengo aquí a mi comunicadora, Lili, levanta la mano por favor. Lili, ¿ok? Entonces, ustedes tienen su comunicadora acá. Creo que tenemos que ir comenzando a hacer una suerte de inventario, si quieren llamarlo, de historias buenas, de cosas buenas que podamos comenzar a, ¿no? Podría ser de repente, no sé, ¿no? Un embarazo múltiple de septillizos y todos salen bien. Caray, eso es una historia impresionante. ¿Quiénes? Los septillizos, nos vamos a ayudar. ¿Quiénes han estado detrás? El médico ginecólogo que lo siguió, los pediatras que lo siguieron. O sea, vamos a tener que pensar, aunque no lo crean, en cosas positivas. Esa imagen medio resquebrajada, y sobre todo en un hospital, o sea, creo que aquí en el Hospital Loaiza tenemos que levantarlo. Este es un hospital que es un hospital ícono, ¿ok? Entonces, tenemos que cambiar. Esa imagen resquebrajada, la única forma de levantarla es con cosas positivas, y en eso vamos a tener que trabajar. Estamos hablando de cómo ayudar para que se mejore rápidamente la emergencia. De repente voy a tener unos equipos que nos ayuden a ver flujos, ¿ok? Comenzar a trabajar con ingenieros para pensar cómo podemos mejorar algunos procesos y ayudar las cosas. Tenemos que cambiar esa imagen, pero no lo podemos hacer, yo no lo puedo hacer sola. Soy una persona, somos San Juan del Ministerio, pero en realidad en el país somos muchos que queremos, y si estamos en esto, es por la mística que tenemos para trabajar en salud, y eso tiene que cambiar, y tenemos que hacerlo. Y esa es también una razón por la cual creo, y tengo que comentárselos en medio de estas cosas, este no es un buen momento tampoco para hacer una huelga como médicos. Y no es un buen momento, porque primero, sí estamos avanzando las cosas que se tienen que avanzar. Y ya se los estoy comentando y se los digo de primera mano, porque los procesos tienen que darse, pero tenemos que hacer. El otro tema es, me olvidaba, la deuda del CIS. Ya finalmente la deuda del CIS, o sea, está reconocida. En toda esta reorganización hemos sacado todo eso, y estamos sacando los primeros 71 millones de la deuda. La deuda son como 71 millones. Los primeros 71 millones ya los tengo. La única cuestión es que el MEF me la había atracado por un problema de límite presupuestal que ya lo solucioné esta mañana. Entonces comenzamos a repartir este primer puchito a todas las regiones. Y los otros 200 millones ya el MEF se comprometió. No sé de qué sector ni de qué olla lo va a sacar, pero debe estar saliendo, y esto tiene que estar repartido antes del fin de mes, de las siguientes semanas. Y con eso un poco que estaríamos saneándonos para comenzar un año mejor. O sea, el próximo año tenemos que tener la gran fiesta de fin, la gran fiesta de fin de año de salud para comenzar un año mejor. Pero tenemos que comenzar un año mejor también con una idea mejor, de que hay que mejorar. No se va a hacer de un momento a otro, porque el sector salud no es fácil, y hemos estado acostumbrados, y ustedes lo saben mejor que yo, o sea, siempre hemos trabajado a pérdida. Nunca hemos tenido un gasto corriente real.
siempre ha sido que hagan lo que puedan y el resto lo llenen con sus recursos directamente recaudados. O sea, por eso crearon los recursos directamente recaudados, porque lo que no podía pagar el Estado, que se lo consigan. Y cuando hemos tenido más plata en el país en estos últimos 5 años, ni se ordenó ni se usaron bien los recursos. Pero creo que es el momento, creo que hay una suerte, ya lo dijo el presidente, que salud es importante, y sí se quiere trabajar con salud, y estamos ordenando y tratando de sincerar para ver cómo mejoramos, fortaleciendo las redes de primer nivel de tal manera que los hospitales hagan lo que tienen que hacer y ordenándolos, ¿ok? Pero una huelga en este momento, probablemente, si ustedes escuchan inclusive a muchos de los periodistas, a los que han querido que inclusive yo me peleé con mis colegas, y yo le digo, no, o sea, no, pero usted cree, le digo, no, los colegas, o sea, habrán algunos pero claro, cada uno o algún otro que sea negociante, entre todos los vamos a encontrar y lo vamos a sacar, y por eso tenemos ahora denuncias y por eso estamos llevando a Contraloría, y necesitamos que el Poder Judicial también ayude, porque si tenemos un Poder Judicial que no hace nada, estamos perdidos, ¿no? Pero la mayoría de la gente que trabaja en salud lo hace exponiéndose a enfermedades y exponiéndose a cosas porque quiere que las cosas, porque es su vocación, y por eso lo hace. Entonces, esa mirada tenemos que mantenerla, y una huelga en este momento sería probablemente, independiente del mío del sector, sería decir, o sea, estos negociantes que encima están lucrando y abandonando al paciente. E incluso el día de ayer también ha salido otro, que deben haberlo escuchado, ¿no? En Boca de Jarro ha salido otro reportaje con respecto a Dineri, que también se está investigando, pero que si es real, lo tendremos que ver, pero si es real, no significa que toda la gente sea, y toda la gente esté en ese mismo grupo, ¿no es cierto? Entonces, yo les pido, colegas, que primero nos ayuden a pasar la voz que estamos avanzando, y que tenemos que animarlos, o sea, tenemos que cambiar el ánimo. Y en ese cambiar el ánimo también tenemos que hacer una cosa, creo que tenemos que hacerle sentir a la gente que estamos cambiando de ánimo y darles el mejor trato, en medio de la necesidad que tenemos. Tienden a decir, el CIS no va a cubrir. Oigan, cuando hay referencias estamos haciendo todo lo posible. Me falta, ya, estamos sacando de donde se tenga que sacar y hemos movido de donde se tenga que mover para que las personas tengan lo que necesiten tener. Estamos en este momento a pocos llenando todo lo que podemos de los insumos y los medicamentos. Y se va a tener que hacer. Ya está todo eso en camino. Y la parte que se va a completar es a través de las licitaciones, los pagos de las licitaciones que ustedes ya tienen, porque eso llega más rápido. Los procesos todos demoran. Ya hemos hecho también un inventario en todos los hospitales de equipos malogrados, de cosas tercerizadas. Incluso les cuento, hemos encontrado acá una tercerización también de un tomógrafo que no paga nada, y ahorita les tengo que contar la historia porque me parece impresionante. Ya íbamos a sacarlo con la Procuraduría y la Fiscalía, y resulta que la comisaría se negó. Entonces he hablado con el ministro del Interior, y con el ministro del Interior, o sea, en todas partes hay corruptelas y cositas que están pasando, pero se va a hacer, o sea, se va a hacer, pero a las patadas y a las puñetes estamos tratando de sacar las cosas. Los equipos, vamos a ver, ha pasado, doctora, que muchos de los equipos no están en el inventario que se llama el SIGA patrimonial. ¿Saben ustedes que existe eso? Es excelente, pero esa base de datos no sirve si no se llena con la información. Entonces, ¿qué pasa? No llenaban con la información, no se podía reemplazar. O sea, nadie reportaba que ese equipo estaba ahí o que estaba malogrado y no se podía reemplazar de manera formal. Entonces tenemos que ordenarnos, pero ahora nosotros ya hemos hecho un inventario. Estamos viendo qué se necesitaría reemplazar, qué se necesitaría arreglar, y lo que me falta, sí, y que tenemos que hacerlo, ya tengo una cita para la próxima semana, es necesito tener una reunión con los jefes de laboratorios y ver bancos de sangre, que es el otro grave problema. Banco de sangre yo tengo en mi corazón, porque no sé si se acuerdan, cuando estuve en el Instituto Nacional de Salud hicimos todo un trabajo con bancos de sangre, pero con laboratorio, porque lo que está sucediendo es, cada vez que me encuentro, ¿no? Ay, me piden que me vaya allá, me piden que me vaya allá, me están cobrando, no sé qué. O sea, tenemos que ver cómo mejoramos el tema de los laboratorios para tener insumos de calidad al tiempo que se necesitan y poder responder, y no estar pues vendiendo todo lo... Habrán cosas que se necesitan tercerizar en algún momento, se tendrá que hacer bien, pero laboratorios
O sea, siempre ha sido la fortaleza de muchos de nuestros hospitales. Les comento como último punto, hemos firmado un convenio con Perú Compras. ¿Saben ustedes qué es Perú Compras? No, les cuento, yo tampoco sabía antes de entrar. Pero es una idea excelente. O sea, es un sistema por el cual se pueden hacer compras corporativas por convenios. O sea, ¿qué significa? Eso se hace en Estados Unidos. O sea, el Estado ya tiene identificados empresas, qué sé yo, con precios ya establecidos y tienen como catálogos. De tal manera que simplemente se piden algunas cosas. Esto funciona excelentemente bien, por ejemplo, para materiales de oficina. Y Perú Compras inicialmente se había hecho para materiales de oficina en el Estado. Entonces, hemos firmado un convenio porque lo que queremos es comenzar a hacer un Perú Compras para el área de salud. Y queremos comenzar con dos grandes aspectos. Lo que vendría a ser el material de oficina de sala de operaciones, ¿no? Porque es casi como material de oficina. Qué sé yo, las gasas, los bisturís, los guantes, la ropa, esas cosas que son el día a día. Y ahorita ya comenzamos a desarrollar lo que vendrían a ser las fichas técnicas y todo ese asunto. Y también encontramos que existen bases de datos internacionales acerca de calidad y de todos los proveedores. O sea, vamos a ver eso a otro nivel. Eso es un tema, o sea, que ya lo comenzamos. Yo espero que, ojalá que para enero tengamos esta cuestión, porque va a ser importante. Entonces sería, primero esto, materiales de oficina, entre comillas, para sala de operaciones. Pero la segunda, que creo que puede tener un gran impacto, es para aquellos insumos médicos, ¿no es cierto?, que son muy especializados, ¿no? Prótesis de cadera, clavos, ¿no es cierto?, válvulas cardíacas, válvulas de acá, catéteres especiales, que a veces son tan especializados que hacer una licitación para pedir uno o para pedir dos, o por si acaso licitar para pedir 10 y ese año no usaron ninguno y termina quedándose, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, los dos grandes rubros que estamos pensando meter en Perú Compras son los muy especializados, que pudieran pedirse. Yo he trabajado así, cuando trabajaba en los Estados Unidos, lo que teníamos es, o sea, se pedía de esa forma, o sea, se le encargaba pues al administrador, ¿no? Oye, se necesita esto y esto, pedía por catálogo y juácate se los traían. Incluso se disminuían los gastos de almacenamiento y de procesos. Ahora, no sé si funcionará también como funcionaba en Estados Unidos, pero creo que vale la pena comenzar a entrar en la modernidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El día a día nos come, pero creo que hay mucho que se puede hacer, pero tenemos que hacerlo juntos. Y yo quisiera, colegas, que pasen la voz, que tranquilicen a los terceros que nos están apoyando y están trabajando, por ejemplo, en emergencia, en sala y en todos lados. Que tranquilicen a los otros CAS, que no se dejen llevar por lo que dice la gente y que podamos tener un canal por el cual podamos conversar con sus cuerpos médicos y ver. Y yo soy de las personas que además escuchan. Y si hay ideas y cosas que podamos hacer y veamos cómo cambiamos nuestra imagen. Creo que si no trabajamos juntos no vamos a poder cambiar la situación, y creo que sí es un buen momento histórico y creo que lo podemos hacer. ¿Ok? ¿Puedo contar con ustedes? Sí, les agradezco su tiempo. Operado en esta semana de labio leporino, que vienen de diferentes partes del país. O sea, hay campañas que se van dando y que se han desarrollado en este hospital y que han tenido la continuidad a pesar de no tener emergencia y tener que estar utilizando 2 o 3 de esas salas. Anestesiología y los demás colegas de cirugía y plástica han continuado con la campaña a pesar de todo el problema que hemos tenido. Son equipos de médicos alemanes que han venido para operar 100 niños de todas partes del país, que han sido unos nuevos, labios leporinos y fisuras palatinas, y otros en su seguimiento, ¿no? Para informar. ¿Okay? Por eso lo que les voy a pedir es ver cómo hacemos un inventario de todas estas cosas. Y los comunicadores, que son los que ven estas cosas mejor que nosotros, que nos digan cómo las ponen, cómo las presentan, cuál ha sido el gran aporte de lo hace. Y usaremos todos los medios. O sea, una de las cosas que podemos hacer podría ser la web, ¿no? Porque hay medios, pero también tenemos la oportunidad de usar el Canal 7, que llega a nivel nacional, y después veremos si alguna de esas cosas rebotan. O sea, para comenzar tenemos estas dos, pero tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, para que trabajen con mi comunicadora. Ahora sí, me tengo que ir corriendo porque tengo que ir al incendio, quiero pedirle disculpas. Sí, una cosita cortita. Sí.
Nosotros como médicos sabemos que para hacer un tratamiento correcto hay que hacer un diagnóstico correcto. Usted nos ha hecho un gran diagnóstico, pero que necesita ser consensuado con todos los médicos. ¿Y ese diagnóstico para qué? Para plasmarse en un plan de trabajo, o el plan de trabajo que nosotros en clínica lo hacemos, pero en macro ese plan se llama política de salud. Y la política de Estado en salud es algo prioritario. El colegio médico tiene muy grandes personalidades, y no dudo que otras áreas también, que pueden intervenir, ¿no?, para hacer las propuestas de la política nacional en salud, y puede ser esto paralelo. No es que primero uno y el otro, paralelo, pero hoy tenemos que empezar bajo la batuta de la señora ministra. Gracias. Y muchas gracias, por eso me da el pie para por lo menos mencionarles los 4 grandes ejes de la política. ¿Okay? Uno, tenemos que revalorizar al recurso humano. Y en ese tema de la revalorización del recurso humano estamos hablando, por ejemplo, de este tema de la escala remunerativa, de la meritocracia y de un planeamiento a mediano y a largo plazo de la formación de los recursos para salud en números, perfiles y distribución geográfica. Eso es algo que ya no podemos retrasar. El segundo gran tema, tenemos que trabajar en infraestructura moderna e interconectada. Infraestructura moderna e interconectada, porque el crecimiento que se ha dado, y no he querido tomar mucho tiempo en esto, se han hecho una serie de construcciones, pero desafortunadamente tenemos hoy día en el país un montón de elefantes blancos. Y aquí en Lima solamente, si usted va al hospital, es un hermosísimo hospital, el de Villa El Salvador, pero está trabajando al 30%. Entre otras razones, una, porque no le dieron presupuesto, pero la segunda, que es más importante, en su construcción. Han hecho mal el sistema eléctrico y además no pensaron en el gran transformador que necesitan, y cuando probaron y lo prendieron se les quemó el transformador. Por eso solamente puedo usar el 30%. Ahorita yo tengo a mis ingenieros evaluando eso, y además ya hicimos el pedido del gran transformador que se necesita, porque tiene 17 salas de operaciones. O sea, es un monstruo ese hospital. Pero así como ese, lo tengo en Ayacucho, lo tengo en Cusco, lo tengo en Puno, lo tengo en todas partes. Entonces, eso no puede seguir pasando. Vamos a tener que vivir con esto, resolverlo y hacerlo funcionar. Pero hay que pensar en infraestructura moderna, interconectada. El tercer gran tema es la cobertura universal en salud, que va de la mano con esta reorganización del SIS para que tenga menos arbitrariedad y además esté mucho más organizado y menos distorsiones. Y estamos planteando incluso, han habido filtraciones, y eso es toda otra historia que ya la escucharán, de todo lo que estamos encontrando dentro del Seguro Integral de Salud, que tiene que cambiar. Es una buena idea, se necesita, pero no puede condicionar tampoco el empobrecimiento de nuestros establecimientos. Y el último gran tema, que es un tema que nunca se ha hablado realmente en salud, pero que es básico, que es la eficiencia del gasto en salud, ¿ok? Como un sistema nacional de salud, además, porque eso es parte de la eficiencia. Entonces, siempre hemos trabajado con indicadores sanitarios, pero nunca con indicadores reales de gestión. Ahorita vamos a tener que ver, a pesar de que existen algunos decretos legislativos que salieron también antes acerca de intercambio prestacional, etcétera, la verdad es que pretender hacer intercambio prestacional haciendo un convenio con cada institución sin saber cuál es el tarifario, eso es una locura. Entonces tenemos que retomar esto y ver cómo el Sistema Nacional de Salud, que es MINSA, ESalud, las Fuerzas Armadas, etcétera, como un conjunto, van a trabajar. Porque no solamente tenemos intercambio prestacional, también tenemos intercambio profesional, que ha condicionado que lo necesitamos porque no somos suficientes, pero que tenemos que ver cómo lo trabajamos. Esas son las 4 grandes áreas. Hay una serie de cosas adentro, las vamos a ir soltando, digamos. Hay ya grupos que están trabajando, pero es todo un gran plan. Y ahora sí tengo que correr. Perdónenme, por favor, y les agradezco muchísimo. Gracias.